Bienvenidos a este módulo en el cual hablaremos de protección de datos o habeas data. Este es un tema importante y relevante para la organización y para la legislación local colombiana, motivo por el cual iniciaremos tratando algunos temas importantes para lograr un concepto y un adecuado abordaje en esta materia. Haremos una definición, un marco legal, ahondaremos en los principios, el ámbito de aplicación, el tratamiento de datos personales y, por supuesto, el régimen sancionatorio. Porque es muy importante que nosotros dominemos estos conceptos y definiciones, porque independientemente del área a la cual pertenezcamos en la organización, en algún momento nos vamos a ver enfrentados al tratamiento, almacenamiento o recolección de datos personales. Si estamos en un evento, si el cliente entra a una página web, hacemos una llamada, solicitamos información vía encuestas, cuando hacemos la venta de un repuesto, la venta de un vehículo, en muchos escenarios siempre hay interacción con clientes, empleados, trabajadores, proveedores, visitantes, o sea, cualquier persona en la cual nosotros tengamos contacto y vayamos a solicitar datos o vaya a firmar algún documento, ahí comenzamos nosotros como responsables del tratamiento y el manejo adecuado que le demos a esos datos. Por eso, iniciamos con una definición. Siempre nos preguntamos, ¿qué es habeas data? Y es importante saber que es el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar, rectificar y eliminar sus datos. Es una solicitud que pueden hacer por vía telefónica, por un mensaje de texto, por un correo electrónico, por cualquier medio donde el cliente, el trabajador, el empleado, el visitante, cualquier persona en la cual tuvimos contacto, nos expresa su solicitud. Y es una solicitud que nosotros debemos atender de manera pronta y diligente. Cuando nosotros mostramos mayor diligencia en el tratamiento de los datos personales, estamos mostrando una mejor conducta frente a nuestra entidad de vigilancia y control, la cual es la Superintendencia de Industria y Comercio. Por eso, ahondaremos en un marco legal, que es el derrotero de protección de datos o habeas data, en donde se encuentra consagrado constitucionalmente y en algunas leyes y decretos este derecho que tenemos todas las personas. Iniciamos con el artículo 15 y el artículo 20 de la Constitución Política, donde vuelve a ahondar el derecho que tenemos todos de conocer, actualizar, rectificar o eliminar nuestros datos personales, solicitarle a una empresa o a cualquier persona que haya hecho este tratamiento. También encontramos el derecho a la intimidad, el derecho al buen nombre, el derecho a habeas data, que todos se relacionan con la protección de nuestros datos, la protección de nuestra intimidad, la protección de nuestra información personal o sensible, que más adelante en otros los capítulos hablaremos puntualmente del tratamiento de los datos personales, cómo se captan esos datos y qué debemos tener nosotros en cuenta cuando tratamos la información de un cliente, de un tercero, de un empleado, de un proveedor, de un visitante. Por cualquier canal que nosotros captemos esta información, siempre debemos tener muy claro cuáles son estos principios, cuáles son la legislación la cual nos aplica, esas autorizaciones previas que debemos tener. Por eso es muy importante conocer cuál es el ámbito que nos rige para asimismo tener un buen desempeño y un buen desarrollo cuando queremos tener algún tipo de contactabilidad con nuestros clientes. Algunas leyes y decretos que se encuadran en materia de protección de datos, podemos ver la Ley 1266 del 2008, la cual regula el manejo de la información contenida en las bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia y comercial. La Ley 1273 del 2009 crea un nuevo bien jurídico tutelado que lo denomina de la protección de la información y de los datos. Es decir, que cualquier persona puede poner una denuncia penal ante la Fiscalía si no se le está dando un adecuado tratamiento a su información. Por eso es muy delicado el cumplimiento de toda esta normatividad y de los alcances y finalidades que nosotros tengamos con los datos de los clientes. La Ley 1581 del 2012 claramente es la ley pilar, es la ley marco, es la ley que encuadra todo el régimen de protección de datos, desde su definición, sus principios, sus finalidades, cómo se solicita la autorización, su régimen sancionatorio, cómo debe ser la confidencialidad, la protección de esta información, cómo debe ser también la transmisión, la transferencia
hace todo un análisis, un compendio de información que nosotros debemos tener muy en cuenta porque es la ley pilar en temas de protección de datos o habeas data. Está el decreto 1377, en el cual se reglamentan aspectos relacionados con la utilización del titular de la información para el tratamiento de sus datos personales, las políticas de tratamiento de los responsables y encargados en ejercicio de los derechos de los titulares de la información. También están unos decretos reglamentarios, unos decretos que complementan estas leyes, que es el decreto único 1074 del 2015, por medio del cual el gobierno nacional reglamentó la información mínima que debe contener que se debe contener en el Registro Nacional de Bases de Datos y sus términos y condiciones. También está el decreto 090 del 18 de enero del 2018, en el cual se reglamentan los plazos en los que las empresas deben hacer este respectivo registro de todas sus bases de datos ante este Registro Nacional de Bases de Datos que se creó legalmente y pues el cual vigila y custodia la Superintendencia de Industria y Comercio. Por ende, son plazos perentorios que todas las organizaciones deben cumplir. Ahora bien, queremos ahondar en los principios que se encuentran consagrados en la Ley 1581 del 2012, porque marcan esa definición y ese alcance al cual nosotros podemos llegar a tener cuando hacemos el procesamiento o tratamiento de información personal. Hay principios como el principio de legalidad, finalidad, principio de libertad, principio de veracidad o calidad, principio de transparencia, principio de acceso y circulación restringida, principio de seguridad, principio de confidencialidad. Todos estos principios básicamente radican en cuando yo capto o recolecto la información de alguna persona, tengo que salvaguardar, tengo que garantizar la confidencialidad de esta información, tengo que garantizar la seguridad de esta información y tengo que tener muy clara cuál fue la finalidad a la cual me dieron estos datos y si tengo o no tengo autorización. Por ende, hay dos principios que queremos resaltar su relevancia en el tratamiento de datos personales, el cual es el principio de finalidad, porque es muy importante que cuando yo capto los datos de un cliente, los datos de un tercero o de cualquier persona, yo tengo que tener clara cuál es la finalidad. ¿Para qué yo voy a tomar esos datos? Bien sea si va a ser mercadeo, endomarketing, si van a ser para campañas publicitarias, para ofrecer todo el portafolio de la organización. ¿Para qué? Ahí debo yo aprender para qué yo quiero estos datos de los clientes. Por lo general las finalidades siempre quedan en unos formatos, en donde el cliente autoriza expresamente a esas finalidades. Están en la política de la organización y están en los formatos que firman los clientes o terceros a los cuales nosotros queremos hacer la recolección de los datos. Por eso es muy importante que nosotros garanticemos que a las personas a las cuales nosotros les vamos a recolectar o vamos a tratar sus datos hayamos verificado que hayan firmado los documentos específicos, porque en esos documentos hace relación a la política institucional de protección de datos de la organización. Y es ahí donde se encuentran unas finalidades específicas, en las cuales me permiten a mí hacer esa explotación de mi objeto social, contactando y teniendo esa contactabilidad con mis clientes, para hacer el posicionamiento de marca de mis productos o hacer el marketing respectivo que yo llegue a necesitar. Por eso, el principio de libertad es también muy importante y va muy de la mano con el de finalidad, porque es aquí, como todos sabemos, que debemos tener una autorización previa, expresa y debidamente informada, donde el cliente, cuando quiere tener contacto con la organización, debe haber firmado un documento donde expresa su voluntad de manera previa que quiere ser contactado por la organización para cualquier tipo de evento, para cualquier tipo de acción comercial o para cualquier ofrecimiento del portafolio. Por eso es muy importante que todos y cada uno actuemos como responsables frente a nuestros clientes o frente a terceros o frente a la persona a la cual le vamos a recolectar los datos, porque es allí donde el cliente manifiesta si quiere o no ser contactado. Si en nuestros sistemas, si en nuestras plataformas virtuales nosotros cargamos información que no ha sido recolectada en debida forma o que el cliente no nos ha dado su autorización, vamos a vernos enfrentados a un régimen sancionatorio, el cual, como veremos más adelante, impacta no solamente económicamente, sino reputacionalmente. Y son dos aspectos en los que la organización se cuida bastante. Entonces, cada uno somos responsables del adecuado tratamiento que le demos a los datos personales.
y que garanticemos que todos los procesos y procedimientos se están llevando a cabo para cumplir no solamente con la política local y organizacional, sino que demos una aplicabilidad total a la legislación local y a lo que está esperando la organización que nosotros le demos a este alcance de la legislación. Por eso también vemos el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación radica en los datos personales. ¿Cómo lo definen los datos personales la Ley 1581? Son aquellos datos que permiten la identificación plena de una persona. Es decir, su documento de identidad, lugar de nacimiento, estado civil, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral, profesional. Son todos, es decir, todos aquellos datos que permiten una identificación plena de una persona. Eso es un dato personal. Un correo electrónico, una dirección IP, el nombre completo. Cuando captamos información en los formularios web, ahí hay una información plena que identifica totalmente a una persona. Ese es un dato personal y ese es el ámbito de aplicación de la legislación en tema de protección de datos o habeas data. La legislación misma también hace una clasificación de los mismos datos para poder medir su alcance y su ámbito de aplicación. Entonces también nos define cuáles son los datos íntimos o los datos privados. Entonces, estos datos íntimos o privados tienen como principal característica que le pertenecen e interesan única y exclusivamente a la persona sobre la cual recae la información, razón por la cual solo pueden ser obtenidos en los siguientes casos: con el consentimiento del titular de la información. Acá volvemos a esa autorización previa, expresa y debidamente informada del titular. Es ahí cuando yo puedo captar esos datos privados, o por orden de la autoridad judicial en cumplimiento de sus funciones. Es decir, si la Superintendencia de Industria y Comercio me pide una base de datos formalmente porque necesita hacer algún análisis de ventas o de clientes o etcétera, ahí yo estoy autorizado a entregar esta información. Esto es para salvaguardar la vida de las personas cuando se encuentran en incapacidad física o jurídica. También estamos autorizados para entregar esta información personal. Ejemplo, ¿por qué se salvaguarda mucho esta información, estos datos íntimos o privados? Para que ustedes se contextualicen, esto atiende a ideas o creencias religiosas, a orientación sexual, afecciones a la salud. Por ende, se salvaguarda ese derecho a la intimidad, a esa información personal. Por eso sí y solo sí puede ser tratada y transmitida cuando alguien lo ha autorizado expresamente o por la autoridad judicial o para salvaguardar la vida de una persona. Hay unos datos que se denominan datos semiprivados. Estos datos, aun cuando tienen el carácter de privado, solo le interesan al titular y a un grupo determinado de personas, los cuales pueden consultar la información mediando una autorización. El ejemplo típico de esta clase de datos son las historias crediticias que administran las centrales de riesgo, la CIFIN, Data Crédito, etc. Pero también hay unos datos públicos, que son todos aquellos que conciernen a un interés general, tales como los documentos públicos, sentencias judiciales, los relativos al estado civil de las personas, entre otros. Por ejemplo, de un dato público es el número de la cédula. Por ende, esta clasificación que hace la legislación pues nos permite saber cuándo estamos enfrentados a un dato sensible, a un dato privado, a un dato público. Pero como podemos notar, el rasgo característico y el común denominador es que siempre tengamos una autorización previa del cliente, del proveedor, del empleado, del visitante, de cualquier persona a la cual yo le vaya a tratar sus datos. Es importante y es categórico tener esa autorización previa, porque en la misma debe contener unas finalidades. ¿Para qué yo voy a tratar? No solamente que me autorice, sino para qué yo voy a tratar. Y cuando yo trato esta información, debo tener una conservación, una seguridad de esta información. Porque aquí lo que nos mide la Superintendencia de Industria y Comercio es la debida diligencia. Entre más yo medidas tenga para proteger los datos de una persona, mejor calificado voy a estar frente a algún requerimiento de la Autoridad de Vigilancia y Control. Por ende, la invitación es a que siempre salvaguardemos la evidencia, porque va a ser el motivo y va a ser el canal en el cual la organización
puede defenderse o puede argumentar algún tipo de tratamiento de datos. Por ende, en el siguiente capítulo vamos a hablar de los tratamientos de datos personales, en donde se va a ver donde se encuadra todo este capítulo, en donde la organización busca y usa unos canales específicos para recolectar la información. El quinto tema es tratamiento de datos personales. Vamos a ver algunas definiciones de habeas data. ¿Quién es el titular? Esta es aquella persona que nos entrega estos datos personales con objeto del tratamiento de estos datos, tanto activos como inactivos en la empresa. El responsable del tratamiento es esta persona natural o jurídica que decide sobre la finalidad de esa base de datos y su tratamiento. El encargado del tratamiento es aquella persona que es delegada para que trate estos datos personales del titular a partir de una delegación que hace el responsable. Esta persona le entrega los datos con unas instrucciones acerca de la forma en que deberá ser administrados los datos. Tenemos la autorización. ¿Qué es esta autorización? Es el consentimiento que da cualquier persona para que las empresas o personas responsables del tratamiento de la información puedan utilizar los datos personales. Sin esta autorización no podemos utilizar ningún dato personal de proveedores, empleados, clientes, visitantes, entre otros. La base de datos, ¿qué es? Es aquel conjunto organizado de datos personales que son objeto del tratamiento. ¿Qué es el tratamiento? Es aquella operación o un conjunto de operaciones que nosotros hacemos sobre los datos de estas terceras partes, tales como la recolección, el almacenamiento, lo usamos, la circulación o la supresión. ¿Qué entendemos por transmisión? La transmisión es una parte del tratamiento de datos que podemos hacer en nuestra compañía, pero que implica la comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia, cuando tengan por objeto la realización de un tratamiento por el encargado por cuenta del responsable. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos en el caso en Chile o alguien de Ecuador o alguna de nuestras empresas del grupo necesitan algún dato de nuestros empleados, clientes o proveedores, tenemos que obligatoriamente tener un contrato de transmisión de datos para que ellos puedan tratar los datos con una finalidad clara. La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable o encargado del tratamiento de datos personales ubicado en Colombia envía la información o los datos personales a un receptor, a este tercero que a su vez es el responsable del tratamiento y que se encuentra dentro o fuera del país. A diferencia de la transmisión, la transferencia yo le entregaría totalmente esta responsabilidad sobre el tratamiento de datos a este tercero, a esta empresa tercero. Un ejemplo de ello fue lo que vivimos con la operación de Mercedes-Benz. Daimler dejó de tratar estos datos de los clientes, de los dealers, y nosotros como Inchcape tenemos que seguir haciendo este tratamiento de datos. Y hay un contrato de transferencia de datos. Por otra parte, tenemos que es una autorización para el tratamiento de datos. Como ya lo mencionamos en definiciones, es la autorización. Porque basados en la ley 1581 del 2012, ahí nos mencionaba que el consentimiento debe ser previo, expreso e informado del titular. O es decir, que este dueño de la información debe aprobar y él debe saber qué y cómo se utilizará dicha información. Además, esta autorización debe estar disponible para consultas posteriores. Si yo no tengo este consentimiento de este titular, yo no puedo
tratar los datos. ¿Para qué los tratamos? Nosotros tratamos los datos, ejemplo, de los clientes para campañas, para promociones, para eventos, para encuestas, desde ejemplo de satisfacción, para poderlo verificar en las listas vinculantes de acuerdo a nuestro sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Tenemos que, ejemplo, en el caso de los proveedores, hacemos estudios de negocio para poder hacer licitaciones, para poder facturarles necesitamos tener esta autorización del tratamiento de sus datos. Y así sucesivamente, por ejemplo, para los empleados tenemos temas de bienestar, tenemos digamos con quién vivimos, si tenemos hijos, dónde vivimos y demás. Toda esta información necesita una autorización de nuestra parte para que sea tratada, entre otros ejemplos. ¿Cómo obtener la autorización? La podemos obtener de forma escrita, verbal, digital o a través del circuito cerrado de televisión. ¿Con qué finalidad? Esta finalidad debe ser legítima y cierta, es decir, debe tener una razón de ser de esta recolección, con el fin de conocer, actualizar y rectificar su información frente a los datos personales del titular. Cuando hablamos del circuito cerrado de televisión, son imágenes captadas por sistemas de videovigilancia en los que se comunica previamente a las personas que van a ingresar a un establecimiento que sus imágenes van a ser tomadas, conservadas o usadas de cierta manera. Y, conociendo tal situación, los titulares ingresan al establecimiento. Los canales donde se hace captura de la autorización de usos de datos. Para las áreas comerciales y Customer Experience tenemos en mercadeo a través de digital, eventos de marketing o telemercadeo. Tenemos formularios con evidencia de autorización, fecha, hora, equipo IP. Caso de eventos, formularios de captura digital física firmados con la autorización del titular. En telemercadeo tenemos grabaciones a través del CDN. Cuando hacemos venta de vehículos nuevos, usados o flota, debemos solicitar previamente al cliente el diligenciamiento del CP48 firmado. Posteriormente, debemos ir a Salesforce en el momento de crear el prospecto. Debemos darle check si autoriza o no el tratamiento de datos. Debemos de garantizar la verificación del carga de esta evidencia en el gestor documental. Para el caso de servicios, en talleres o a través del mostrador, en repuestos, tenemos el CP48. También debe ser diligenciado y firmado por el cliente, o el CX01, que es la actualización de datos. Debemos de garantizar el cargue de estos escáner o foto y debemos enviarlo al correo designado como evidencia de la autorización o no del uso de datos del titular. Para telerepuestos tenemos que garantizar grabaciones a través del CDN. Posteriormente se transfiere al asesor la llamada. En el caso de proveedores tenemos el portal de proveedores, donde subimos el formulario diligenciado por el proveedor, donde se identifica la captura de autorización del uso de datos. Para el caso de empleados, en el momento del reclutamiento, debemos de solicitarle al candidato la autorización de uso de sus datos en el momento de la entrevista, y debe quedar evidencia en la firma del contrato laboral para las personas activas con la compañía. La autorización. ¿Cómo obtenemos esta autorización? ¿Cuáles son los medios? Puede ser email, a través de llamadas, a través de mensajes de texto, de página web, de chat en las páginas web, tráfico en vitrina, eventos de campo, en visitas de taller y visita de repuestos. En este momento, al repositorio documental le está llegando esta información de llamadas
sea, las grabaciones que hacemos están llegando la evidencia a este repositorio, así como el CP48 que solicitamos para crear la cuenta del cliente en Salesforce o en SAP para taller o repuestos. Sin importar el medio, es importante conservar prueba de la autorización, como lo menciona la Ley 1581 de 2012. Es importante solicitar y conservar previamente copia respectiva de la autorización otorgada por el titular. En el formato CP48 obtenemos el conocimiento de los titulares para el tratamiento de su información, de sus datos. Quien recolecte estos datos personales debe informar de manera clara y expresa al titular lo siguiente: el tratamiento el cual serán sometidos los datos personales recolectados y la finalidad de los mismos, los derechos que tiene el titular de la información, la identificación, dirección física o electrónica y el teléfono de la organización o el responsable del tratamiento de sus datos. En este formulario encontramos este contenido. Cuando es por email, tenemos dos correos: didacol@didacol.com o contacto@didacol.com, o las cuentas corporativas que cada uno tenemos. Debemos mencionarle a través de este medio al cliente que debe enviar diligenciado y firmado este formato, el CP48, el cual debemos de garantizar enviarlo a través de los siguientes parámetros. Para que el sistema procese los archivos de manera automática, deben enviarlo al correo aveasdata@didacol.com y en el asunto colocar NI seguido del número de identificación del cliente, cédula o NIP. Ejemplo, NI 300600. Cuando es por llamada, tenemos el conmutador cuando sale o entran llamadas. Debemos garantizar la grabación de la llamada a través del CDN. Cuando es por línea directa de la marca o de la sucursal o a través de los celulares de los asesores comerciales, debemos mencionarle al cliente que de la solicitud de diligenciar el CP48, el cual debemos enviarlo por vía email, en PDF, y recibirlo a través de este mismo email diligenciado y firmado por el cliente, con los mismos parámetros establecidos para el cargue en el gestor documental. Por mensajes de texto, debe ser a través del celular corporativo que contamos, donde le mencionemos también por ese mensaje al cliente el diligenciamiento del CP48. Y de igual manera tenemos que hacer el cargue de esta evidencia con los mismos parámetros mencionados. Cuando es por página web, en estas páginas debemos de garantizar la publicación de la política del tratamiento de datos que cuenta Praco-Didacol y el formato de autorización de uso de datos. Este formulario debe capturar la IP y si o no autoriza el tratamiento de los datos el cliente que nos esté contactando. Tenemos varias páginas donde debemos de garantizar estas condiciones. De igual manera, podemos encontrar esta información con los parámetros establecidos para el cargue. También tenemos chat a través de las páginas que cuenta Praco-Didacol. De igual manera, debemos de garantizar el envío del CP48 por parte del cliente y subirlo al repositorio de gestión documental. Cuando es por el tráfico de vitrinas, en este caso contamos con este CP48 original, diligenciado y firmado por el cliente. En este formato debemos subirlo con los mismos parámetros, pero aparte de ello debemos garantizar que después
de contar con este formulario, debemos posteriormente crear la cuenta del cliente en Salesforce. Ahí podemos crear en cuentas, posteriormente le damos en nuevo, crear una cuenta nueva, le damos el tipo de registro, si es una compañía o es un cliente individual, la unidad de negocio y toda la información del cliente, el nombre, apellidos o nombre de la empresa, el vendedor asignado, el género, la fecha de nacimiento, la identidad, el número de identificación, entre otros. Al final de cuando estemos haciendo la creación de la cuenta, nos va a pedir un check si el cliente autoriza o no autoriza Aveas Data. En este caso, lo dejamos en blanco y eso garantiza que el cliente autoriza. Cuando no nos autoriza, es cuando se marca el chulito. Cuando tenemos eventos en campo, debemos de garantizar el soporte del CP48 o en los registros de asistencia podemos colocar la política y si el cliente autoriza o no el tratamiento de los datos. Estos también pueden ser digitales o de manera física. De igual manera, es importante cargar esta información en el repositorio de gestión documental a través del correo aveasdata@diacol.com. Cuando es en visita de taller para mantenimientos o compra de repuestos, debemos garantizar también el diligenciamiento del CP48. Debemos ubicarlo en el repositorio de gestión documental. De igual manera, en el caso de taller tenemos la orden, la OT, donde tenemos este tratamiento de datos con el cual el cliente está firmando. O en el caso también de repuestos en el momento de la cotización. Pero es importante diligenciar el CP48. Cuando estemos creando el cliente en SAP, es importante colocar la denominación, si sí o si no acepta el cliente. Esto debe concordar con el formulario diligenciado y firmado por el cliente. Este formulario se debe imprimir, posterior a la firma del cliente escanearlo y enviarlo al correo aveasdata@diacol.com con el asunto, NI y el número del documento del cliente. Retiro de la base de datos o cuando no se autoriza el uso de datos. Nos envían una solicitud de retiro a través de cualquier mecanismo, sea una comunicación escrita, un derecho de petición, un correo electrónico o una llamada. Debemos de validar internamente que la información corresponda al solicitante. Para el caso de clientes, se realiza el tratamiento a través del módulo de PQRs, abriendo un caso en Salesforce donde se envía una respuesta automática informando la recepción de la petición y el tiempo de respuesta para que su información salga de la base de datos. A los 5 días, el cliente recibe la confirmación de la eliminación exitosa en la base de datos. Se debe comunicar el retiro al solicitante. En el sistema de PQRs en Salesforce se selecciona el motivo del caso Database Update relacionadas con la política de tratamiento de datos. Al ingresar los casos relacionados con incidentes sobre el tratamiento de datos del titular, se deben remitir el caso al equipo de CDN. Un ejemplo de ello es una solicitud del cliente a través de las páginas web del retiro de la base de datos de la compañía. Ahora bien, no por último y menos importante, hablaremos del régimen sancionatorio. Es aquí donde la legislación ha establecido unas sanciones y unas multas por el incumplimiento del tratamiento de datos personales, que abarcan desde lo económico hasta los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, afectan el ejercicio, la explotación económica de nuestro objeto social, porque puede haber una suspensión de nuestras actividades o el cierre temporal de las operaciones, o el cierre inmediato o definitivo si nosotros no cumplimos y somos reiterativos con el régimen
General de Protección de Datos. Y también, y muy importante, el daño reputacional que causa el incumplimiento o una sanción al régimen de protección de datos. Por eso, nosotros y cada uno somos responsables de dar un tratamiento adecuado de la información que nosotros vayamos a recibir de clientes, empleados, proveedores, visitantes, de cualquier persona a la cual vayamos a hacer el tratamiento de sus datos personales. Porque nosotros somos los llamados a responder el día de mañana cuando la autoridad de vigilancia y control nos pida alguna evidencia. Entonces nosotros deberemos garantizar que hemos actuado en debida forma y diligentemente guardando las evidencias en las plataformas virtuales o donde la organización haya designado. Porque es ahí donde la organización va a tener y va a mostrar la debida diligencia en cuanto a la recolección de la información, donde sustentará que tiene las autorizaciones previas, las evidencias, los repositorios adecuadamente, donde salvaguarda en debida forma esta información y garantiza una seguridad de la información. Muchas gracias.